cómo John Wesley mantenía el hábito de orar cada día y crecía en la amistad con el Espíritu Santo. La mayoría mira a John Wesley y solo ve al predicador incansable, al hombre que cruzaba caminos, hablaba a multitudes y dejaba una marca profunda en la historia cristiana. Pero casi nadie se detiene a preguntar lo más importante: ¿qué ocurría con Wesley cuando nadie lo veía? Antes de sus sermones, antes de sus viajes, antes de que su voz tocara a miles de personas, había un lugar secreto donde su alma era formada. Wesley no sostenía su vida espiritual solo con fuerza de voluntad. No vivía de emoción religiosa. No dependía de momentos extraordinarios para mantenerse encendido. Había algo más profundo en él, una amistad cultivada diariamente con el Espíritu Santo. Y aquí está el punto que incomoda, pero también despierta el corazón. Nadie crece en intimidad con Dios por accidente. Muchos quieren una fe fuerte, pero no tienen un lugar diario de encuentro con el Señor. Quieren dirección, pero comienzan el día llenos de ruido. Quieren sentir la presencia de Dios, pero solo buscan la oración cuando el alma ya está cansada, confundida o herida. Quieren vencer la tentación, el desánimo y la frialdad espiritual, pero intentan enfrentar todo eso sin volver primero al lugar donde el corazón es restaurado. John Wesley entendió algo que nuestra generación necesita recordar. La oración no es una obligación fría para personas religiosas. La oración es el espacio donde el alma vuelve a respirar delante de Dios. Es donde los deseos son ordenados, donde las intenciones son examinadas, donde el orgullo es quebrantado, donde la fe es despertada y donde el Espíritu Santo vuelve a enseñarnos a caminar con Cristo. Tal vez tú ya has intentado orar con constancia, pero te has cansado. Tal vez comenzaste muchas veces y después abandonaste. Tal vez has sentido culpa por no tener una vida de oración como quisieras. O quizás sigues creyendo en Dios, sigues escuchando mensajes, sigues leyendo cosas espirituales, pero por dentro sabes que tu amistad con el Espíritu Santo no está tan viva como antes. Entonces, presta atención, porque este video no es solo sobre John Wesley. Es sobre lo que Dios puede volver a hacer en una persona que decide regresar al lugar secreto. Wesley nos enseña que el fuego espiritual no se mantiene por casualidad. La sensibilidad al Espíritu no aparece de repente. La amistad con Dios no se construye con prisa, ni con distracciones, ni con una fe que solo se activa en la crisis. La amistad con el Espíritu Santo se cultiva en el regreso diario, en la rendición sincera, en la oración que no siempre comienza con emoción, pero termina formando raíces profundas en el corazón. Y quizá mientras escuchas, descubras que lo que te falta no es más información. Tal vez lo que tu alma necesita es volver a un ritmo de comunión. Volver a hablar con Dios sin máscaras. Volver a abrir la Escritura con hambre. Volver a pedir que el Espíritu Santo ordene tu interior antes de que el mundo desordene tu día. Porque una persona que ora todos los días no solo cambia su rutina, cambia su manera de ver, de decidir, de resistir, de amar y de obedecer. Y si John Wesley pudo mantener encendido ese hábito en medio de presiones, cansancio, oposición y responsabilidades, entonces tal vez hay un camino para que tú también vuelvas a crecer en la amistad con el Espíritu Santo. John Wesley no comenzaba el día simplemente buscando fuerzas para hacer más cosas. Él entendía que antes de ordenar sus compromisos, sus viajes, sus conversaciones y sus responsabilidades, necesitaba permitir que Dios ordenara su alma. Y esto cambia completamente la manera en que vemos la oración. Para Wesley, orar no era solo presentar peticiones delante del Señor. No era apenas decir, Dios, ayúdame en este día. Era algo más profundo. Era colocarse delante de la presencia de Dios para que el Espíritu Santo examinara sus deseos, corrigiera sus intenciones, aquietara sus temores y alineara su corazón con la voluntad de Cristo. Porque existe una gran diferencia entre comenzar el día ocupado y comenzar el día gobernado por el Espíritu. Muchos despiertan y lo primero que hacen es entregar su mente al ruido,
Revisan mensajes, problemas, noticias, preocupaciones, pendientes, responsabilidades, y cuando se dan cuenta, el alma ya está cansada antes de que el día realmente comience. El cuerpo se levanta, pero el corazón sigue disperso. La mente se activa, pero el espíritu permanece sin dirección. Wesley parecía comprender que un alma desordenada no puede discernir bien la voz de Dios. Por eso, la oración diaria era como un altar donde él entregaba nuevamente el control. Allí, antes de hablar con los hombres, hablaba con Dios. Antes de enfrentar las exigencias externas, permitía que el Espíritu Santo tratara con su mundo interior. Antes de predicar santidad, dejaba que la santidad tocara primero sus propios pensamientos, y esto es algo que necesitamos recuperar. La vida cristiana no se sostiene solo con buenas intenciones. Una persona puede amar a Dios y aún así vivir arrastrada por la ansiedad. Puede creer en la Biblia y aún así tomar decisiones desde el miedo. Puede servir en la iglesia y aún así estar interiormente fragmentada. Puede escuchar sermones, cantar alabanzas, compartir frases espirituales y todavía no tener un corazón realmente rendido en lo secreto. La oración coloca cada cosa en su debido lugar. Cuando Wesley se aproximaba a Dios, no estaba tratando de informar al Señor sobre sus problemas. Dios ya los conocía. Lo que ocurría era otra cosa. En la oración, Wesley era recordado de quién era Dios, de quién era Él, de cuál era su misión y de por qué no podía vivir separado de la presencia del Espíritu Santo. Esto es poderoso, porque muchas veces no oramos para cambiar a Dios. Oramos para que Dios vuelva a ordenar lo que el mundo desordenó dentro de nosotros. El orgullo pierde fuerza cuando el alma se inclina. La prisa disminuye cuando la eternidad vuelve a ocupar el centro. La tentación es expuesta cuando el corazón se abre con sinceridad. La confusión comienza a perder dominio cuando la voz del Espíritu Santo vuelve a traer claridad. Y quizá aquí esté una de las razones por las que Wesley mantenía constancia. Él no veía la oración como una tarea más en su agenda. La veía como el lugar donde su agenda era sometida a Dios. Esto confronta a nuestra generación, porque muchos quieren que Dios bendiga sus planes, pero no permiten que Dios examine sus planes. Quieren dirección, pero no quieren silencio. Quieren paz, pero siguen alimentando la mente con distracciones. Quieren intimidad con el Espíritu Santo, pero no separan tiempo para permanecer delante de Él con verdad. La pregunta no es solo si tú oras. La pregunta es, ¿tu oración está ordenando tu alma o solo se volvió una repetición rápida para aliviar la conciencia? Wesley nos enseña que el hábito de orar cada día no comienza con grandes palabras. Comienza con una rendición honesta. Comienza cuando una persona dice, «Señor, antes de que este día me lleve hacia muchas direcciones, trae mi corazón de vuelta a ti». Y cuando eso sucede, algo cambia. La oración deja de ser peso y se vuelve retorno. Deja de ser una obligación y se vuelve comunión. Deja de ser una pausa religiosa y se vuelve el lugar donde el Espíritu Santo reeduca la manera de pensar, sentir, decidir y obedecer. Tal vez el motivo por el cual muchos se sienten espiritualmente débiles no es falta de talento, ni falta de conocimiento, ni falta de oportunidades. Tal vez es porque comienzan el día sin permitir que Dios toque primero el centro de su vida. Porque un día que comienza sin oración puede seguir funcionando por fuera, pero por dentro el corazón puede estar siendo gobernado por ansiedad, orgullo, cansancio o miedo. Wesley sabía que el fuego público dependía del altar privado, y ese altar no era construido de vez en cuando, era cultivado día tras día, en la presencia de Dios, hasta que la amistad con el Espíritu Santo se volvía más fuerte que la presión del mundo. Este es el primer secreto. Antes de intentar organizar tu vida, permite que Dios organice tu alma. Antes de pedir que el Señor bendiga tus caminos, deja que Él examine tus motivaciones. Antes de buscar resultados, vuelve al lugar donde el Espíritu Santo forma tu corazón. Porque quien aprende a orar antes de ser arrastrado por el día, comienza a vivir con una claridad
que el mundo no puede producir. Y en el próximo paso, necesitamos mirar algo todavía más profundo. Wesley no esperaba sentir ganas para buscar a Dios, porque la verdadera amistad con el Espíritu Santo no se construye solo en los días de emoción, sino también en los días en que el corazón está frío y aún así decide volver al Señor. El hábito secreto. Wesley no esperaba sentir ganas para buscar a Dios. John Wesley entendía algo que muchos cristianos tardan años en aprender. La vida de oración no puede depender del estado de ánimo. Si una persona solo busca a Dios cuando siente ganas, su amistad con el Espíritu Santo será frágil, intermitente y vulnerable a cualquier cansancio. Wesley no trataba la oración como un impulso emocional, sino como una decisión de amor. Había días en que el cuerpo estaba cansado, la mente cargada y el corazón sin entusiasmo, pero justamente en esos días, la oración se volvía más necesaria, porque el alma no madura cuando obedece solo en momentos de inspiración. Esto toca una herida profunda de nuestra generación. Muchos abandonan la oración no porque dejaron de creer en Dios, sino porque esperaban sentir siempre fuego antes de buscarlo. Pero el fuego muchas veces no viene antes de la oración. El fuego nace mientras el corazón permanece delante del Señor. La amistad con el Espíritu Santo crece cuando tú vuelves, incluso sin sentir nada extraordinario. Vuelves porque sabes que Cristo es digno. Vuelves porque tu alma necesita dirección. Vuelves porque no quieres ser gobernado por la frialdad, la distracción o la culpa. Wesley nos enseña que la constancia espiritual no es dureza religiosa, es fidelidad en lo secreto. Es decirle a Dios: Señor, hoy no vengo porque todo dentro de mí está encendido. Vengo porque sé que lejos de ti mi corazón se apaga. Y cuando una persona aprende esto, deja de ser esclava de sus emociones. La oración se convierte en raíz, la presencia de Dios se vuelve hogar, y el Espíritu Santo comienza a formar una madurez que no desaparece cuando el día es difícil. En el próximo paso, veremos por qué la amistad con el Espíritu Santo no crecía en Wesley por momentos espectaculares, sino por pequeños regresos repetidos delante de Dios. La amistad con el Espíritu Santo crecía en lo repetido, no en lo espectacular. John Wesley no construyó su vida espiritual persiguiendo solamente momentos extraordinarios. Él valoraba el mover de Dios, creía en la obra viva del Espíritu Santo, pero entendía que la amistad profunda con Dios no nace solo en experiencias intensas, nace en el regreso fiel, sencillo y diario a la presencia del Señor. Muchos quieren sentir algo grande antes de permanecer en oración. Quieren una señal, una emoción fuerte, una experiencia que los levante de inmediato. Pero Wesley nos muestra otro camino. El Espíritu Santo también forma el alma en lo pequeño, en lo repetido, en lo que casi nadie ve. Una oración sincera por la mañana, una confesión honesta, un momento de silencio delante de Dios, una lectura bíblica hecha con hambre, una decisión de obedecer cuando nadie está mirando. Todo eso parece simple, pero es ahí donde el corazón comienza a echar raíces. La vida cristiana no se sostiene solo por grandes despertares, se sostiene por comunión constante. El fuego que permanece no es alimentado apenas por un día de emoción, sino por una vida que vuelve al altar todos los días. Y esto confronta nuestra ansiedad espiritual. A veces pensamos que si no sentimos algo impactante, nada está ocurriendo. Pero el Espíritu Santo trabaja también en profundidad, no solo en intensidad. Él corrige pensamientos, sana motivaciones, despierta sensibilidad, fortalece la voluntad y nos enseña a amar a Cristo con más verdad. Wesley entendía que cada encuentro con Dios dejaba una marca. Aunque parecese pequeño, aquel momento secreto estaba formando un hombre inteiro por dentro. Y o mesmo puede suceder contigo. No despreciéis el regreso diario. No subestimes la oración sencilla. La amistad con el Espíritu Santo crece cuando tu alma aprende a volver una y otra vez, hasta que la presencia de Dios se vuelve más real que las distracciones del mundo. En el próximo paso, veremos cómo Wesley no encerraba la oración en un solo momento del día, sino que aprendía a vivir en una conversación continua con Dios.
Wesley trataba la oración como una conversación que continuaba durante el día. Para John Wesley, la oración no era una puerta que se abría por la mañana y se cerraba cuando terminaba el momento devocional. Era el inicio de una conversación que debía acompañarlo durante todo el día. Él sabía que el alma no necesita a Dios solo en el cuarto secreto. También necesita al Espíritu Santo en las decisiones, en las palabras, en las reacciones, en las tentaciones, en el cansancio y en los encuentros inesperados. Por eso, la oración diaria no era un acto aislado. Era una forma de entrenar el corazón para permanecer sensible a la presencia de Dios. Muchos oran por algunos minutos y después viven el resto del día como si estuvieran solos. Piden dirección, pero no escuchan durante el camino. Entregan sus preocupaciones, pero las recogen nuevamente al salir. Buscan paz, pero vuelven a llenar la mente con ruido. Wesley nos enseña que la verdadera oración no termina cuando uno se levanta. La oración madura se transforma en postura. Es cuando el corazón aprende a decir por dentro: Espíritu Santo, guíame en esta conversación, corrige esta intención, guarda mi lengua, ilumina esta decisión, no me dejes actuar lejos de Cristo. Esa amistad con el Espíritu no nace de una fórmula, sino de permanencia. Cuanto más una persona vuelve a Dios en lo secreto, más aprende a reconocer su voz en lo cotidiano. Y aquí está el desafío. No se trata solo de tener un horario de oración, sino de permitir que ese horario forme una vida de comunión. Porque el objetivo no es apenas visitar la presencia de Dios, sino caminar con Él. En el próximo paso, veremos cómo la oración protegía a Wesley de vivir solo por resultados, fama, productividad o presión externa. La oración protegía a Wesley de vivir solo por resultados. John Wesley fue un hombre de acción. Predicaba, viajaba, enseñaba, organizaba grupos, enfrentaba críticas y cargaba una responsabilidad enorme. Pero había algo que protegía su alma de una trampa peligrosa. La oración lo mantenía consciente de que el fruto verdadero nace de la comunión con Dios, no solo del esfuerzo humano. Este es un peligro que muchos no perciben. Una persona puede hacer muchas cosas correctas y aún así comenzar a vivir lejos del secreto. Puede servir, producir, enseñar, ayudar, trabajar y parecer fuerte por fuera, mientras por dentro su corazón se vuelve seco, cansado y ansioso. La oración guardaba a Wesley de confundir actividad con intimidad. Antes de buscar resultados visibles, él necesitaba volver al lugar donde recordaba que su valor no estaba en el aplauso, en la productividad o en la aprobación de los hombres, sino en Cristo. Cuando el alma deja de orar, empieza a medir todo por rendimiento. ¿Cuántos me escuchan? ¿Cuánto produzco? ¿Cuánto avanzo? ¿Cuánto reconocen mi esfuerzo? Pero cuando el corazón vuelve a la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda que obedecer vale más que impresionar, permanecer vale más que correr, y ser transformado vale más que parecer espiritual. Wesley no necesitaba apenas energía para continuar. Necesitaba pureza de intención. Necesitaba que Dios cuidara su interior para que el ministerio no se transformara en orgullo, peso o agotamiento. Y tal vez esto habla contigo. Quizá estás haciendo muchas cosas, pero ya no sabes si las haces desde la presencia o desde la presión. La oración te trae de vuelta, te limpia por dentro. Te recuerda que no fuiste llamado a vivir solo por resultados, sino a caminar en amistad con el Espíritu Santo. En el próximo paso, veremos cómo esa amistad formaba en Wesley una conciencia despierta, sensible a la voz de Dios y atenta a los peligros del propio corazón. El Espíritu Santo formaba en Wesley una conciencia despierta. La oración diaria no solo consolaba a John Wesley, también lo confrontaba. En la presencia de Dios, él no buscaba apenas alivio para el alma, sino luz para ver lo que necesitaba ser corregido. Y esto es parte de una verdadera amistad con el Espíritu Santo. Él no viene solo para emocionarnos, viene para santificarnos. No solo nos abraza en la debilidad, también nos muestra aquello que está desviando nuestro corazón de Cristo. Wesley entendía que una conciencia adormecida
es peligrosa. Porque cuando el corazón deja de orar, comienza a justificar lo que antes le dolía. La impaciencia parece normal. El orgullo parece defensa. La falta de perdón parece prudencia. La frialdad espiritual parece cansancio común. Y poco a poco, la persona sigue creyendo en Dios, pero deja de ser sensible a su voz. La oración impedía que Wesley viviera anestesiado por la costumbre religiosa. Cada día, delante del Señor, su alma era examinada. Sus motivos eran pesados, sus deseos eran colocados bajo la luz de la cruz, y el Espíritu Santo lo llamaba a una obediencia más profunda. Esto no era condenación, era cuidado, porque Dios corrige a quienes ama. El Espíritu Santo no revela una herida para destruirnos, sino para sanarnos. No expone el pecado para alejarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento y a una vida más limpia delante de Cristo. Tal vez una de las mayores señales de que una persona está perdiendo intimidad con Dios es cuando ya no se deja corregir. Ora poco, escucha pouco, resiste muito e chama de paz aquilo que, na verdade, é dureza interior. Wesley nos recuerda que una vida de oración mantiene el corazón despierto, y un corazón despierto discierne mejor, se arrepiente más rápido y vuelve a Cristo antes de endurecerse. En el próximo paso, veremos cómo Wesley aprendió a vencer la dispersión interior antes de enfrentar cualquier oposición exterior. Wesley aprendió a vencer la dispersión interior antes de enfrentar la oposición exterior. John Wesley enfrentó críticas, cansancio, rechazo, viajes difíciles y presiones constantes. Pero antes de pelear cualquier batalla externa, necesitaba vencer una batalla más profunda, la dispersión del corazón. Porque una persona puede estar de pie por fuera y dividida por dentro. Puede seguir hablando, trabajando, sirviendo y respondiendo a todos, mientras su alma está llena de ruido, preocupación, impulsos y pensamientos desordenados. Wesley sabía que no podía enfrentar el mundo con un corazón fragmentado. Por eso, la oración era el lugar donde el Espíritu Santo reunía nuevamente su interior. Allí, sus miedos dejaban de gobernar, sus cargas eran entregadas, sus prioridades eran recordadas, su mente volvía a Cristo. Esta es una verdad que muchos necesitan escuchar. A veces, el mayor enemigo de tu vida espiritual no es lo que está sucediendo afuera, sino el corazón dividido que cargas por dentro. Quieres orar, pero estás disperso. Quieres obedecer, pero estás dividido. Quieres escuchar a Dios, pero tu mente está ocupada por 1000 voces. La oración no elimina todas las presiones del día, pero te devuelve al centro correcto. Te recuerda que no eres guiado por la ansiedad, sino por el Espíritu Santo. No eres sostenido por el control, sino por la gracia. No necesitas responder a todo desde la prisa, sino desde la presencia de Dios. Wesley no buscaba en la oración una fuga de la realidad. Buscaba claridad para vivir dentro de la realidad sin perder el alma. Y cuando el Espíritu Santo reúne lo que está disperso, la persona comienza a caminar con otro peso, otra paz y otra firmeza. La oposición sigue existiendo, pero ya no gobierna el interior. En el próximo paso, veremos cómo la oración diaria impedía que Wesley confundiera actividad religiosa con verdadera intimidad espiritual. La oración diaria hacía que Wesley no confundiera actividad religiosa con intimidad espiritual. John Wesley entendía que es posible estar rodeado de cosas espirituales y aún así estar lejos de una comunión profunda con Dios. Una persona puede predicar, servir, estudiar, escuchar mensajes, hablar de fe y participar en reuniones, pero todavía evitar el lugar donde el corazón queda desnudo delante del Señor. Por eso, la oración diaria era tan importante. No permitía que Wesley sustituyera la intimidad por la actividad. El servicio podía ocupar sus manos, pero la oración guardaba su corazón. Las responsabilidades podían exigir su tiempo, pero la presencia de Dios corregía sus motivaciones. Esta es una advertencia necesaria. A veces usamos la ocupación religiosa para no enfrentar nuestro vacío interior. Hacemos cosas para Dios,
pero hablamos poco con Dios. Defendemos verdades espirituales, pero dejamos de ser transformados por ellas. Conocemos palabras correctas, pero perdemos ternura, arrepentimiento y dependencia. La oración nos devuelve a lo esencial. Nos recuerda que Cristo no llamó a sus discípulos solo para hacer cosas en su nombre, sino para permanecer con Él. Antes del fruto visible, existe una raíz secreta. Antes del impacto público existe un altar privado. Antes de cualquier obra verdadera, existe una vida rendida al Espíritu Santo. Wesley no quería apenas parecer útil, quería permanecer cerca. Y quien permanece cerca comienza a servir de otra manera. Sirve con menos orgullo, menos ansiedad, menos necesidad de aprobación y más obediencia. Tal vez esta sea una pregunta que tu alma necesita responder. ¿Tu vida espiritual está creciendo en intimidad o apenas en movimiento? Porque la actividad puede impresionar a los demás, pero solo la comunión sostiene el corazón delante de Dios. En el próximo paso, veremos cómo el crecimiento espiritual de Wesley no venía de una decisión antigua, sino de una rendición renovada cada día. El crecimiento espiritual de Wesley venía de una rendición diaria, no de una decisión antigua. John Wesley no vivía apoyado solamente en una experiencia pasada. Él sabía que haber buscado a Dios ayer no sustituía la necesidad de rendirse hoy. La amistad con el Espíritu Santo no se mantiene solo por recuerdos, sino por una comunión renovada. Muchos cristianos viven de momentos antiguos, recuerdan una época en la que oraban más, tenían más hambre por la palabra, lloraban delante de Dios, sentían más sensibilidad espiritual. Pero con el tiempo dejaron de volver al lugar secreto y comenzaron a sobrevivir de memoria. Wesley nos enseña algo diferente. El fuego de ayer debe llevarnos al altar de hoy, no para vivir con culpa, sino para permanecer vivos espiritualmente. Porque el corazón humano se enfría cuando deja de rendirse, se distrae cuando deja de buscar, se endurece cuando deja de escuchar. Cada día trae nuevas presiones, nuevas tentaciones, nuevas decisiones y nuevas batallas internas. Por eso, cada día también necesita una nueva entrega, no una conversión repetida por miedo, sino una rendición consciente por amor. La oración diaria era el lugar donde Wesley decía nuevamente: Señor, mi vida sigue siendo tuya. Allí, el Espíritu Santo renovaba su dependencia, ajustaba sus deseos y lo llamaba a obedecer en lo concreto, no solo en lo emocional. Tal vez tú no necesitas negar lo que Dios ya hizo en tu vida. Necesitas volver a responder a lo que Él está llamándote a vivir ahora. Porque una amistad no sobrevive apenas de lo que fue dicho años atrás. Una amistad crece cuando hay presencia, escucha, regreso y entrega constante. En el próximo paso, veremos cómo comenzar hoy un hábito de oración que restaure tu amistad con el Espíritu Santo de forma simple, sincera y profunda. Cómo comenzar hoy un hábito de oración que restaure tu amistad con el Espíritu Santo. No necesitas convertirte en John Wesley. Necesitas volver al Dios que formó a Wesley en secreto. Ese es el punto. La vida de oración no comienza con una rutina perfecta, sino con un corazón sincero que decide regresar. Comienza separando un lugar y un momento. No para impresionar a Dios, sino para enseñarle a tu alma que la presencia del Señor tiene prioridad. Puede ser por la mañana antes de que el ruido te alcance. Puede ser en un momento simple, sin grandes palabras, pero con verdad. Abre la Escritura. No leas solo para acumular conocimiento. Lee preguntando: Espíritu Santo, ¿qué quieres formar en mí? Después habla con Dios sin máscaras. Confiesa lo que está desordenado. Entrega lo que te pesa. Agradece lo que has olvidado reconocer. Pide dirección, pero también pide transformación. Y aprende a permanecer. No huyas del silencio. No midas tu oración solo por emoción. Hay días en que sentirás fuego. Hay días en que solo habrá obediencia. Pero incluso ahí, el Espíritu Santo estará trabajando en profundidad. La amistad con Dios crece cuando vuelves todos los días, aunque sea con pocas palabras, pero con un corazón abierto.
Crece cuando dejas de buscar una experiencia rápida y comienzas a construir una vida rendida. Tal vez hoy sea tu regreso. No al peso de una religión fría, sino al lugar donde Cristo vuelve a ocupar el centro. No vuelvas mañana, vuelve hoy. Dobla tu corazón delante del Señor y di: Espíritu Santo, enséñame otra vez a permanecer, porque una vida de oración constante no solo cambia tu agenda, cambia tu interior, cambia tus deseos, cambia tus decisiones, y poco a poco restaura la amistad con el Espíritu Santo que tu alma tanto necesita. Vuelve al lugar donde la amistad con el Espíritu Santo comienza. John Wesley nos deja una lección que atraviesa generaciones. Una vida poderosa delante de los hombres nace primero de una vida rendida delante de Dios. No fue solo su disciplina lo que lo sostuvo, no fue solo su conocimiento, no fue solo su capacidad de predicar, organizar y liderar. Detrás de todo eso, había un corazón que volvía una y otra vez al lugar secreto, permitiendo que el Espíritu Santo corrigiera, fortaleciera, limpiara y encendiera su interior. Y tal vez este sea el llamado para ti hoy. No cargar más culpa por las veces que fallaste, sino regresar. No esperar sentirte perfecto para orar, sino comenzar con sinceridad. No transformar la oración en una carga religiosa, sino verla como una puerta abierta para recuperar comunión, dirección y sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo no está llamándote a una vida artificial. Él está llamándote a una amistad real con Cristo, una amistad que se cultiva en la palabra, en la oración, en el arrepentimiento, en la obediencia y en esos momentos simples donde nadie te ve, pero Dios forma tu alma. Hoy puedes comenzar de nuevo, con pocas palabras, pero con verdad, con una oración sencilla pero con entrega, con un corazón cansado pero dispuesto a volver, porque el secreto no es parecer fuerte, el secreto es permanecer cerca de Dios. Y cuando una persona vuelve todos los días a la presencia del Señor, algo comienza a cambiar por dentro. La mente se aclara, el corazón se ablanda, la fe respira, la obediencia se fortalece y la amistad con el Espíritu Santo vuelve a ser el lugar más precioso del alma.